Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Es la recta final del proceso electoral primario e interno de los tres partidos mayoritarios en el país. Este domingo, Liberales, Libre y Partido Nacional acuden a las urnas para seleccionar con el voto directo a los candidatos a cargos de elección de partido y también a los candidatos a las juntas directivas de las organizaciones políticas que van a contienda. Recuerda que tu voto cuenta y hoy tenemos para ampliar sobre el rol de los médicos en la política vernácula. Muy bien, tenemos una cita con la democracia y adelantamos que tenemos distinguidas profesionales de la medicina hoy para hablar con ella de su propuesta, de sus programas. La doctora Suyapa Figueroa, que se postula como precandidata liberal, es actualmente diputada. La doctora Clara López por Libertad y Refundación y la doctora Montserrat Arita por el Partido Nacional. Las tres fuerzas políticas en contienda. Doctora Figueroa, usted que ya ha estado dentro de la actividad política directa en el actual Congreso, ¿qué ha encontrado? ¿Están satisfechos los médicos con la participación en política o hay que dar un paso más para ser más escuchados y tener una mejor propuesta para el desarrollo del país? Buenas noches y bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Rosendo. Muy contenta de estar aquí con las colegas discutiendo estos temas tan importantes. La verdad es que el Congreso Nacional realmente tenía una expectativa totalmente distinta de la que encontré en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional dejó de ser esa institución plural, esa institución democrática, y actualmente está cooptada por quienes lo gobiernan, quienes tienen por su junta directiva, especialmente por su presidente. Creo que ha sido difícil el poder lograr participación. Se nos niega la palabra, ustedes han visto, el pueblo hondureño es testigo de la represión que existe dentro del Congreso Nacional, especialmente a mujeres, y realmente pues ha sido una situación difícil. Es precisamente por eso que considero que hay que luchar, hay que seguir intentando que el Congreso Nacional sea un poder independiente, que no siga siendo prácticamente un conserje del Ejecutivo, intentar que haya pluralidad en esa institución y obviamente que verdaderamente se respete la representatividad de cada una de las personas que estamos en el Congreso Nacional. Creo que es un gran reto a lograr. Hay que comenzar, por ejemplo, por eliminar la ley orgánica del Congreso Nacional que le da el poder absoluto al presidente del Congreso, quien domina la agenda que nunca se pone a disposición de los congresistas. Los proyectos que se van a discutir tampoco son socializados con los congresistas y por lo tanto creo que lo que debemos intentar es que la calidad del Congreso cambie y no va a cambiar si seguimos con los mismos vicios que llevaron a malos resultados en congresos pasados. Creo que este ha sido el peor congreso en la historia de nuestro país y es justamente porque se copió el modelo que había dejado impuesto quienes habían dirigido el congreso anterior. Por tanto, creo que es un reto el cambiar esta dinámica y lograr que el Congreso vuelva a ser esa instancia plural, esa instancia participativa y de respeto para la representatividad de cada uno de los diputados que están representando al pueblo en el Congreso Nacional. A nivel de aspiración al Congreso, doctora López, bienvenida. Es la primera vez que se postula. Son de una carrera ustedes, nuestras tres invitadas, que si hay dedicación en lo privado, obtienen mucho éxito.
¿Por qué ese paso de ir a la política? Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta noche. Gracias, Rosendo, por la invitación. Así es, Clara López es precandidata por primera vez. Aspiro a llegar al Congreso Nacional por primera vez en esta contienda interna y primaria del Partido Libertad y Refundación. No es así, yo creo que ese es un mito más que todo, Rosendo, de que los médicos tienen muchísimos privilegios o prebendas en el ámbito del ejercicio privado. Personalmente, yo cuando me gradué sin tener un empleo, ¿verdad? Me tocó trabajar en una clínica privada donde no se me garantizaba ningún derecho. Esa es la historia de muchísimos médicos y médicas en este país. Posteriormente entré a trabajar en la Secretaría de Salud, obviamente con más garantías y derechos, y actualmente pues nuevamente afuera, ya en consulta privada, porque atendí la instrucción de la presidenta Xiomara Castro de renunciar a los cargos. Tenía una jefatura en la Secretaría de Salud, tuve el honor y el privilegio de trabajar con el doctor Mateu y trabajar con la doctora Carla Paredes en sus despachos ministeriales, y pues actualmente de forma privada, pero no necesariamente uno se mete, Rosendo, a este ámbito político electoral para hacer dinero o porque nos va a ir mejor en política. Yo creo que los profesionales de la salud, precisamente por ese espíritu de servicio a la comunidad, nos involucramos para hacer más. No digo que todos, ¿verdad? Porque hay algunos que sí realmente no lo hacen y dejan muchísimo que desear, pero yo sí confío en que la mayoría de profesionales de la salud que nos involucramos en política partidaria lo hacemos para servir más, para continuar haciendo lo que hemos venido haciendo, para lo que nos formamos, para los que nos sacrificamos tantos años. Entonces, para continuar haciéndolo desde otras instancias, en este caso desde el Congreso Nacional, y poder llegar a proyectarnos, sobre todo obviamente con la salud de las personas, pero no solo específicamente con la salud, porque ese es otro mito, que los médicos vamos a llegar al Congreso Nacional solo a legislar temas relacionados con la salud estrictamente, ¿verdad? Al final nosotros vamos a ser diputados y diputadas, no solo tampoco de un departamento, sino que de todo el país, y no vamos a ver solo temas de salud, vamos a ver temas relacionados con toda la integralidad de la persona humana para dignificar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Doctora Montserrat Adrita, bienvenida. Gracias. El paso ahora de la política gremial, como le reconocemos a la doctora Figueroa, gremialista, a la doctora López, usted ahora en la política vernácula. ¿Qué planteamientos tiene para esos cambios profundos que sus colegas aspiran? Bueno, en primera instancia sabemos que el cáncer que corroe nuestra sociedad hondureña, que corroe los tres poderes del Estado, es precisamente la corrupción. Es una corrupción heredada, porque no podemos nosotros desestimar lo que ha venido ocurriendo con los temas de transparencia, con los temas de acceso a la información pública, vinculados a la misma corrupción que se ha vivido en el país, de lo cual todos los partidos políticos han tenido participación, mayor o menor, pero todos han metido mano en esto. Entonces, una de nuestras principales propuestas, licenciado Rosendo, es la lucha frontal contra la corrupción. Pero para eso nosotros necesitamos tener conocimiento de lo que hablamos, porque hoy en día en el país todo el mundo se abandera con el tema anticorrupción, pero muy pocos saben de lo que se trata. Nosotros consideramos que lo primero que hay que hacer en la lucha anticorrupción, porque al disminuir el índice de corrupción o tratar de eliminarla, aunque muchos dicen que es una idea utópica, lo que estamos haciendo es que el presupuesto real que se otorga al Estado vaya a las manos donde están las necesidades reales. Entonces, ¿pero qué se necesita para esto? Obviamente, establecer mecanismos. Y uno de los mecanismos va orientado al fortalecimiento de las instituciones de lucha contra la corrupción. Entre ellos, por ejemplo, el fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es un instituto que se creó allá por el 2007 con todo y su ley, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día, licenciado Rosendo? El Instituto de Acceso a la Información Pública solo cuenta con 73 personas que forman parte de su staff, de su talento humano o recurso humano. Y estas 73 personas, tal vez el 10-15% sea personal
técnico operativo. Entonces esta gente no se da abasto para contar todas las costillas de todas las instituciones del Estado, para contar las 298 alcaldías que tenemos a nivel nacional, los 256 diputados del Congreso, dentro de los que obviamente están los propietarios y suplentes, las 125 instituciones u organizaciones del Estado. Entonces, y también obviamente las organizaciones también no gubernamentales que reciben fondos públicos. No se dan abasto ellos. Entonces, si queremos nosotros luchar frontalmente contra la corrupción, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer este tipo de instituciones. Para el caso, le voy a dar un ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción tiene aproximadamente más de un año de no recibir transferencias financieras. Entonces, ¿cómo puede operar un Consejo Nacional Anticorrupción sin financiamiento? Si queremos combatir realmente la corrupción de este país, si queremos realmente que el pueblo hondureño reciba salud, reciba educación de calidad y con calidez, si nosotros queremos que haya un Estado de Derecho en nuestro país verdadero, que prácticamente sea el reflejo del respeto al soberano que es el pueblo, tenemos que fortalecer todas nuestras instituciones de lucha contra la corrupción. Y esa es una de las principales propuestas. Una vez fortaleciendo estas instituciones, si el pueblo hondureño permite que lleguemos al Congreso Nacional, obviamente tendremos que hacer auditorías como Congreso Nacional en las instituciones donde se deba hacer, con varios fines. Uno, identificar dónde está el acto de corrupción para deducir después el pliego de responsabilidades, para recuperar el dinero que se haya perdido y para tener un presupuesto real con el que tiene que operar cada institución o secretaría y así suplir todas las necesidades del pueblo hondureño. Usted planteaba, doctora Figueroa, de cambios que se deben impulsar, de procesos de transformación que siempre que estamos en actividad política, quienes aspiran los proponen. Pero usted que ya ha estado dentro de la administración, conoce que al llegar es otra la realidad. ¿Cómo encontrar la coherencia? Bueno, y lo planteo hoy que tengo 3 facultativas, para empezar a dar estos pasos con unidad sin ver el color político. ¿Es posible que aspiremos a eso en el país? ¿O estamos tan polarizados que a pesar de muchos casos, incluso usted ha contribuido con la enseñanza, la formación de otros médicos, se genera enemistad y es imposible pensar en unidad? Bueno, creo que es justamente lo que nos debe mover a hacer esa transformación en el Congreso Nacional. Necesitamos desesperadamente el recobrar la institucionalidad, recobrar realmente el valor que tiene cada institución y el respeto a las leyes, los procedimientos. La verdad que me parece a mí inaceptable que en un Congreso Nacional en donde justamente ya estamos electos, llegamos a un Congreso Nacional electos por el pueblo para resolver o para tratar de ayudar a resolver los graves problemas que tiene el país, no nos podamos sentar cada una de las fuerzas políticas a proponer un esquema que nos lleve a ser justamente un ente democrático, un ente participativo, en donde todas las fuerzas políticas podamos trabajar por el bien común, que es el bien del pueblo. Realmente creo que hace falta madurez. La otra situación es que generalmente, digamos, si somos médicos, generalmente nos quitamos la gabacha y agarramos la bandera y nos cubrimos con la bandera del partido que representamos. No estamos siendo honestos con los propósitos que nos llevaron al Congreso. Ya una vez puestos en el Congreso Nacional, entonces hay que seguir la línea partidaria. Creo que no. Creo que jamás debemos abandonar nuestros principios que nos obligan o que nos hacen o que nos mueven a ir al Congreso buscando un cambio, una transformación del país. Pero si vamos a ser sofistas y nos vamos a quedar en el discurso nada más, pero que al momento de que nos convirtamos en hechos, nos vamos a acomodar a esas negociaciones que se hacen en el Congreso Nacional, porque una cosa muy distinta es ponernos de acuerdo por el país y otra cosa es negociar
intereses personales o de pequeños grupos, anteponiendo esos intereses al bienestar del pueblo hondureño. ¿Qué es lo que generalmente pasa? ¿Qué es lo que pasó cuando se eligió la Corte Suprema? ¿Qué es lo que pasó cuando se eligió el fiscal general? ¿Qué es lo que se hace cuando se aprueba el presupuesto? Usted, el pueblo hondureño lo vio, lo experimentó, lo siente. ¿Qué es lo que se va a negociar ahí? Por ejemplo, el presupuesto del país dejó de ser un instrumento de desarrollo para ser un instrumento demagógico en nuestro país. Está diseñado para favorecer políticamente, y no digo política en políticas públicas, sino que política partidaria al partido que está gobernando. Se abandona el interés supremo del pueblo, se abandona la tutela que debe tener el Estado de derechos fundamentales de la población. El presupuesto en salud, por ejemplo, lo que decía la doctora, o lo que dispongamos en cuanto a lucha anticorrupción. ¿Por qué no vino la CICI? Simplemente, ¿por qué no vino la CICI a nuestro país? Porque no hay voluntad. ¿Por qué no hemos mejorado los indicadores de mortalidad infantil? ¿Por qué hemos disminuido casi a la mitad el número de consultas dadas de hace digamos, 7 años a la actualidad? ¿Por qué no hemos aumentado el número de médicos? Porque definitivamente no hay un compromiso con el pueblo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que nos debe mover, y debemos ser fieles a ese propósito que tenemos en este momento cuando proponemos que somos candidatas a diputados, pero no es con una persona que se va a lograr, sino una puesta de acuerdo de todos los diputados que estamos representando al pueblo. ¿Se pueden anteponer por el bien del país, doctora López? Creo que todas han estado en algún momento de su vida dentro del servicio público. Y vamos a quedarnos con el público, porque al final el que tiene la posibilidad de ir al servicio privado, pues qué bueno, el que tiene un seguro o el que tiene los recursos para una atención con un médico, bien sea general o un especialista, pues qué bueno por él. Pero en lo público, ¿por qué nos está costando tanto y por qué nos volvimos cíclicos? ¿Qué encontró en la Secretaría que hoy sigue siendo un tabú romperlo, doctora López? Un descalabro, Rosendo. Cuando yo ingresé a la Secretaría de Salud, creo que a 2 o 3 meses de haber iniciado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la institucionalidad de la Secretaría de Salud estaba por completo destruida. Se habían disminuido las funciones de rectoría de la Secretaría de Salud. Se había entregado a intereses privados los servicios que debe dar la Secretaría de Salud. Prácticamente por ejemplo, todo el mecanismo de compra y adquisición de medicamentos estaba en el banco privado. Estaba en un banco privado, no lo manejaba la Secretaría de Salud. Tocó rehacer, y todavía estamos en ese trabajo, rehaciendo la institucionalidad pública para ponerla al servicio de las grandes mayorías. Lo dice constantemente nuestra próxima presidenta, Rixi Moncada. Tenemos que continuar fortaleciendo lo público, porque solo lo público nos une. Cualquier persona, por muy privilegiada o adinerada que sea, tiene una emergencia, va a ir a parar al hospital escuela, por mucho dinero que tenga. Va a ir a parar al hospital escuela, y el hospital escuela tendrá que tener todas las capacidades instaladas para atender a cualquier ciudadano y ciudadana. Usted decía, creo que las 3 aquí pasamos por el servicio en el ámbito público, y para nadie será extraño de que la salud en Honduras ha tenido un rezago histórico. Nunca les ha importado la salud del pueblo hondureño. Todavía hoy el presupuesto en salud no es suficiente. No es suficiente, necesitamos más inversión, a pesar de que este gobierno ha venido aumentando gradualmente la inversión en salud. Se están haciendo 8 nuevos hospitales, se está invirtiendo muchísimo más que en gobiernos anteriores. Todavía no alcanzamos ese rango regional que podrá decirnos, entonces Honduras sí invierte lo necesario en salud, y ahí parte todo del presupuesto para refundar la salud. Y estamos muy claros que existen barreras enormes, sobre todo en el tema de deuda
pública y de justicia tributaria, que ahí vamos a hablar de otro tema también. Para que existan los recursos suficientes para inversión pública, aclaro, este ha sido el gobierno que está liderando el presupuesto de inversión pública más grande de la historia. Y a pesar, sin poner ni un tan solo impuesto, y a pesar de eso continúa siendo insuficiente. Porque la recaudación no es equitativa. Porque las personas que más deberían pagar impuestos no las pagan, los evaden. ¿Por qué puede pagar sí el pobre, el ciudadano de a pie, puede pagar lo que debe pagar en impuestos y por qué no un ultramillonario empresario no puede pagar lo justo? Eso se necesita para reinvertir en salud, en educación, en políticas de seguridad, etcétera. Doctora Figueroa, solo recuérdeme, ¿cuál fue el presupuesto que aprobaron para salud específicamente este año? Fueron 29.000, un poco más de 29.200 Más de millones. 29.200. Sí, pero se dejó de ejecutar en el 2024 más de 2.300 millones que no compraron en medicamentos. Entonces, estamos diciendo que necesitamos, pero tenemos incapacidad de ejecución. Y esto es por la incapacidad administrativa de quienes nos gobiernan. Muy bien, voy a ir a una pausa. Le dejo la interrogante a la doctora Montserrat Arita para que nos responda al retorno. ¿Cómo volver eficientes estos procesos, pero eficientes para el servicio del paciente, que es al que se debe al final el sistema sanitario? ¿Cómo trasladarle a este ciudadano la satisfacción de que alguien de ustedes u otro médico le receta y encuentre ese medicamento, que si le toca una intervención no tenga que esperar 3, 4, 5 meses, que es el gran dolor de cabeza? Después de la pausa seguimos revisando desde la óptica de los médicos la actividad en la política vernácula. Seguimos esta noche al banquillo conociendo de las propuestas de los médicos de cara a una eventual representación que puede lograr la doctora Arita, la doctora López, la doctora Figueroa en el próximo Congreso de la República. Tema presupuestario es la clave para una verdadera eficiencia en el sistema. ¿Cómo encontrar esa efectividad que es la aspiración eterna, doctora Arita? En honor a la verdad, licenciado Rosendo, y como bien lo decía la doctora Suyapa Figueroa, nuestra colega, nosotros mismos, desde la Coalición de Médicos en Acción de Honduras, en el año 2023 hicimos una denuncia pública por la baja ejecución presupuestaria, doctora, de la Secretaría de Salud. En ese momento era secretario de Estado en el despacho de salud el doctor Mateo. Y cerraron el año con 76% del presupuesto ejecutado. Cuando a usted le dan un presupuesto para un año fiscal, se espera que a 31 de diciembre de ese año fiscal usted haya ejecutado todo su presupuesto. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una baja ejecución presupuestaria? Significa que las personas no tienen la capacidad de ejecutar ese presupuesto. O bien porque no saben lo que están haciendo como secretarios de Estado en ese lugar, o bien porque no es de su interés. Y lo mismo está ocurriendo pues actualmente. Por eso es que yo le decía que nuestra lucha anticorrupción va a ser frontal. Y por eso les decía también que es necesario... ¿No van a callar a Montserrat Arita por aquello que señalaba la doctora Figueroa, que muchas veces tienen una sana intención, pero cuando ya se está en la responsabilidad política, el cacique, el que manda, pues dicta las pautas? Y no lo van a hacer, y yo le voy a explicar por qué. Porque yo no tengo compromisos con nadie. Y lo he dicho infinidad de veces y a todos los programas a los que asisto. Yo no tengo compromisos con nadie. Mi único compromiso es con Dios y con el pueblo hondureño. Es mi único compromiso. Y aquí primero hay que colocarse la camisa de Honduras y sudar la camisa de Honduras y después las camisas partidarias. Si bien es cierto que nosotros estamos representando aquí cada una de nuestras instituciones políticas, pero al Congreso se va a trabajar por el pueblo hondureño sin discriminación de ninguna naturaleza. No podemos nosotros caer en ese error de tener un presidente de la República que solo sea presidente de un sector o de un partido político.
No podemos tener nosotros congresistas o diputados que solo vayan a defender los intereses de un partido y que cuando vaya a aprobarse un presupuesto, un tema presupuestario tan delicado como el que se acaba de aprobar a quemarropa, se escondan o huyan de las sesiones legislativas. Yo les decía, el pueblo hondureño puede tener la confianza de que Montserrat Arita viene a responderle al pueblo hondureño y a ser la voz fuerte y valiente del pueblo hondureño. En el tema de presupuestos, licenciado Rosendo, es necesario expresar que si bien es cierto, Secretaría de Salud tiene más de 29.000 millones de lempiras para su ejercicio y su ejecución en el año fiscal, hay muchas necesidades que cubrir. Y no podemos decir nosotros que ahorita ha mejorado la salud del pueblo hondureño cuando el Hospital Escuela, que es la cara emblemática del rostro de la salud del pueblo hondureño, y todos nuestros maestros de las diferentes maestrías que hemos sacado, actualmente estoy cursando yo mi doctorado en ciencias con orientación en ciencias administrativas, nos dicen, ¿quiere conocer usted la salud de un país? Váyase al hospital emblemático de ese país, váyase a la sala de emergencias y tal cual anda funcionando la sala de emergencias, así funciona el hospital. Mire que en el 2006, cuando yo fui médico interno, y la doctora Suyapa Figueroa no nos puede dejar de desestimar lo que decimos. Recuerda, doctora Suyapa, que en el 2006 los Pleurovac para el paciente se hacían con botes de galones de esos de cloro y les poníamos una manguerita. Ajá, y ahorita estamos en el año 2025 y falta algodón en los hospitales y no se puede realizar una cirugía porque falta algodón en el hospital escuela y dicen que es un problema menor. Al igual que el estilo de Alba Consuelo Flores cuando dijo que una gotera no era un problema para una secretaria de Estado. El problema que tenemos aquí, licenciado Rosendo, es que cuando las autoridades llegan a ser secretarios de Estado o diputados o presidentes de la República, llegan a un nivel supremo de soberbia y se les olvida que están ahí como servidores y funcionarios públicos para garantizarle al pueblo todo lo que la Constitución manda que se le dé. Y este es un problema que, como bien lo decía la doctora Suyapa, es un problema que tenemos a nivel de Congreso, es un problema que tenemos a nivel de secretarías, es un problema que tenemos a nivel de presidencia. Escuchaba a los políticos con sus diferentes propuestas en esta campaña que ya se ha cerrado. Estamos bajo silencio electoral, por eso han escuchado que nuestros invitados hoy no han pedido el voto y estamos bajo ese cumplimiento. Pero un político nos decía, y aquí va para las tres, doctora López, ¿es lo ideal que la Secretaría de Salud se la confíen a un médico, partiendo de que, nos decían, pueden ser extraordinarias profesionales en la atención de una determinada patología, pero no necesariamente pueden ser buenas administradoras? Y ese de pronto ha sido el gravísimo problema de Honduras. Se deben cambiar esos paradigmas, que el secretario de Educación sea un profesor, ya se probó y falló. Que el secretario de Salud sea un médico, no sé qué valores le dan a todos los médicos que son en algunas de sus especialidades extraordinarios, pero cuando llegan a desempeñarse como ministros, pues otro escenario tenemos. Y no voy a dar nombres, ahí lo dejo. Por favor, sus consideraciones. Por supuesto que para eso existen especializaciones en el área de la medicina. Yo sí creo que quienes deben estar al frente de la secretaría tienen que ser las personas más idóneas. Y no precisamente tiene que ser una persona que sea entendida, como por ejemplo un doctor en la Secretaría de Salud o un profesor en la Secretaría de Educación. Tiene que tener sobre todas las cosas las competencias, las habilidades necesarias para fungir esa función, el conocimiento técnico, académico, para fungir en esa función. Pero no nos podemos quedar solamente ahí. Tienen que tener la voluntad y el compromiso, porque de títulos podemos estar llenos,
Aquel que está en Nueva York tenía un doctorado en no sé qué y miren el desastre de país que heredamos, el desastre del sistema de salud que heredamos. Entonces no nos podemos quedar tampoco en el conocimiento técnico que puede tener un secretario o una secretaria de Estado. Tiene que tener amor, tiene que tener compromiso, tiene que tener arraigo y sentimiento porque son funcionarios públicos y deben cumplirle a la población hondureña. Definitivamente este gobierno está cambiando esa forma. El tema de abastecimiento de medicamentos ha mejorado un montón. No estamos en la misma situación en la que encontramos el país hace 2 años y medio, 3 años. Definitivamente ha mejorado mucho la eficiencia en la que la Secretaría de Salud ha venido administrando los procesos internos. Se está avanzando de forma gradual. Roma no se construyó en un día. El país lo estamos rescatando de un descalabro histórico. Estamos saliendo de una época muy oscura y hay personas que les molesta que diferentes personas digamos esta realidad, pero es que es como que se enojen porque alguien llegó a asaltar la casa, vació la refrigeradora, se llevó los muebles y a la semana regrese y se enoje porque no hay nada en la refrigeradora y se enoje porque no hay muebles en la sala. Estamos recuperando el Estado de Derecho, estamos recuperando la institucionalidad pública para ponerla al servicio de la mayoría. La presidenta Xiomara Castro se ha tomado muy en serio la sagrada responsabilidad que le dio el pueblo en las urnas y no nos cabe la menor duda que será otra mujer la encargada de profundizar los cambios que ya se están haciendo en este gobierno. La doctora López plantea que sí han existido mejoras. Hubo una reforma al inicio de esta administración que generó mucha controversia con el tema de los fideicomisos. ¿En qué se cambió, doctora? Las tres han estado, insisto, en el servicio público y viven esa realidad en el día a día de que se receta y se busca en la farmacia, que se requiere una intervención quirúrgica y no de ahora. Estamos a deber históricamente cómo encontrar que estos procesos de transformación en salud, que es fundamental, sean más efectivos. Mire, los números son fríos. Ahí tenemos las estadísticas que son proporcionadas por la misma Secretaría de Salud. No nos estamos inventando datos. Hace unos años teníamos 20 millones y pico de consultas dadas. En este momento tenemos la mitad. 10 millones de consultas dadas. ¿Por qué, doctora? Porque incluso se contrataron más médicos. Antes teníamos 2.000, un poco más de 2.000 y pospandemia y duplicamos se duplicó prácticamente el número, pero ahí es donde nosotros tenemos el grave problema. El índice de vacunación de ser el mejor en el área centroamericana, ¿verdad? Éramos ejemplo para muchos países en el mundo, incluso Honduras bajó del 100% de cobertura en vacunación a 65%. ¿Y esta es responsabilidad de quién? De la Secretaría de Salud. Realmente el Estado, y esta es una cuestión, el Estado es el único responsable, es el tutelar de la salud de la población, el Estado, el gobierno. Y esos números son fríos. 2.000 millones, más de 2.000 millones, casi 2.300 millones de medicamentos no ejecutados. Es decir, hubo medicamentos. El gasto de bolsillo es el más alto en Centroamérica, el que se hace. Es decir, el gasto que tiene que ser, lo que tiene que comprar el hondureño que va a consulta. Probablemente por eso no van a la consulta, porque saben que no van a encontrar medicamentos. ¿El médico qué responsabilidad tiene? ¿Hasta dónde? Tiene también una cuota de responsabilidad, porque hemos escuchado, y quién mejor que ustedes nos aclaren, que solo les gusta estar en los horarios que les permite el acomodo para después ir a la clínica privada y que todos quieren ir en la mañana cuando perfectamente pueden ir unos en la mañana, otros en la tarde y así cumplir con una atención de consulta externa a cualquier hora del día. ¿Es viable eso? El empleador, ¿Por qué resulta tan complejo? El empleador es el que tiene al empleado en el horario que lo contrató. No es el empleado el que viene y dice, yo quiero tener un horario de tal a tal. Si a usted le conviene, participe en ese concurso, porque para empezar los concursos son así. Ahora, yo le voy a decir,
Muchas veces se dice que los médicos no quieren ir a las áreas postergadas. Y en defensa de esos médicos y en honor al trabajo que hacen los médicos que están allá en la Mosquitia, yo debo decirle que eso no es cierto. Allá están nuestros colegas. Allá están haciendo un sacrificio. ¿Qué es lo que sucede? Que el Estado, como ha sucedido con los colegas, no les pagan. Se están meses para poderle pagar. Los colegas del hospital de escuela, por ejemplo, hay muchos que a estas alturas no les han pagado desde noviembre. No les pagaron los aguinaldos. Entonces realmente eso es grave. ¿Y por qué si se tiene el presupuesto? Bueno, entonces esa es la pregunta. ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes dirigen? ¿Quién rectora? Quienes están rectorando. Mire, esas cuestiones son duras. Y los números, como le decía, son fríos. ¿Y sabe qué? Ese porcentaje de mortalidad infantil, que es el segundo más alto en América Central, esa mortalidad materna, esa corrupción, esa percepción de corrupción, es lo que nos tiene fuera de la cuenta del milenio. Porque esos son indicadores que nos dicen si nosotros somos elegibles o no para eso. Por tercera vez. No tenemos realmente en el panorama realmente una esperanza de que nosotros vamos a mejorar nuestras condiciones si es que no viene un gobierno que verdaderamente sea capaz, sea honesto, sea diligente, pero sobre todo que sea humano de verdad, que no solo sea discurso, que sea realmente humano. Muy bien, vamos a ir a nuestra pausa comercial. Al regreso seguimos conversando sobre las propuestas y los cambios que urgen dentro de la salud de nuestro país de cara a la nueva administración. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, revisamos la propuesta y los retos dentro de la salud hondureña de cara a la decisión de los hondureños este domingo en las elecciones primarias e internas. Tu voto cuenta, joven. Tu voto cuenta, hondureño de la tercera edad. Mujeres y hombres acudan a las urnas para que ustedes sean también responsables de la democracia y de los cambios de Honduras. Nuestro cara a cara hoy. Bienvenidos a Joven, tu voto cuenta. Anteriormente hemos explorado las inquietudes que más preocupan a nuestra juventud y el tema que más resuena es la falta de oportunidad laboral en nuestro país. Hoy vamos a analizar esta problemática y a escuchar las voces de los jóvenes que exigen un cambio real. Los jóvenes recién estamos empezando a entrar en el tema de la política y todo eso. Entonces es bastante importante informarse antes de las elecciones para poder tomar una buena decisión, ya que de eso depende el futuro de nuestro país. Pero en este momento miro bastantes compañeros y compañeras jóvenes que están asumiendo candidaturas. Ese es un papel muy importante que deberían de buscar el voto juvenil, apoyar a los jóvenes para que realmente nosotros optemos por votar por el mejor candidato, porque después de todo, sí somos el futuro del país. Solo hablar por hablar, porque la mayoría de políticos simplemente hablan, prometen y no cumplen. Por ejemplo, podemos ver a Xiomara, que dijo que iban a haber muchos cambios en este periodo y no hubo nada. Para poder generar un cambio real en la juventud, tenemos que bueno, se le invita a los diputados, a los precandidatos, a que creen políticas públicas en beneficio a la juventud. Publicar a un foro abierto o hacer conferencias, ya sea en centros educativos, en lugares sociales, ya sea de los municipios, departamentos, cosas así. Cada quien tiene el derecho a votar y cada quien debería de ejercer el voto, ya que nuestra decisión y nuestra responsabilidad es elegir a un buen líder o a una buena líder para que dirija nuestro país. Para poder crear un cambio, primero tenemos que hacer un cambio en nosotros mismos como jóvenes, darnos cuenta de cuál es el papel y cuál es la importancia y sobre todo cuál es el peso, peso histórico que tiene la juventud en nuestro país. Ejercer nuestro voto es un derecho, ¿verdad? Un derecho que tenemos que ejercer.
Entonces, informarse más que todo, pues informarnos para ver quién es el candidato correcto, ¿verdad? Para tomar la decisión correcta y pues no dejarse llevar por lo que hacen los demás. Tu voz es poderosa. Joven, tu voto cuenta. No permitas que otros decidan por ti. Y en este cara a cara con los jóvenes, las tres doctoras, ¿qué le responden cuando, si ellos van a las urnas, que eso es lo que esperamos, este domingo son los que van a decidir quiénes son las nuevas autoridades, no solo de estas primarias e internas, sino que son la clave de las generales, son casi 600.000 nuevos electores para estas elecciones y para la general quizás hay que aumentar unos 200.000, doctora López. Definitivamente, así como lo he venido repitiendo a lo largo de diferentes foros, la población hondureña demanda que sea decente la política partidaria en Honduras. Hay un hartazgo de la clase política y con justa razón porque no tenemos antecedentes en la historia reciente de políticos, excepto a la presidenta Xiomara Castro, que de verdad le hayan limpiado el rostro a la política, más bien han desencantado más a una generación, sobre todo de jóvenes, que hoy, como usted decía, más de 600.000 nuevos jóvenes entran al padrón electoral en este proceso primario e interno y deberían ser ellos, serán, mejor dicho, ellos, los que van a decidir cuáles van a ser los representantes de cada partido político, pero lamentablemente ellos creen que ahorita en internas no vale la pena votar porque todos los partidos políticos son iguales. Tenemos el deber, el Partido Libertad y Refundación tiene el deber de hablarle a ese voto joven y decirle el Partido Libertad y Refundación no es lo que dicen los medios tradicionales, las grandes corporaciones de medios de comunicación que dicen que este gobierno no ha cumplido. Este gobierno está cumpliendo y lo estamos demostrando con hechos, no con palabras. Por ejemplo, se está construyendo más carreteras que en los 3 gobiernos anteriores. Se están construyendo 8 hospitales y no de mentira ni de chatarra como prometieron los gobiernos anteriores, sino que de verdad se están construyendo nuevos hospitales. Se está entregando, y esa es una, no sé si ya llegamos a la parte de las propuestas, pero se está entregando alimentación escolar a más de 1 millón de niños y niñas en escuelas y necesitamos que desde el Congreso Nacional se legisle para armonizar esa legislación relacionada con alimentación escolar para que se incluya una ración fresca en esa alimentación escolar para los niños y niñas en las escuelas. Entonces, la juventud que hoy tiene un voto determinante en las primarias e internas deberá escudriñar esas papeletas de los 3 partidos políticos. Yo les invito a que escudriñen las papeletas del Partido Libertad y Refundación y ustedes se van a encontrar con muy buenas opciones para generar los cambios que la juventud tanto espera. ¿Y a la juventud qué le dice la doctora Arita? Jóvenes, hermanos hondureños, yo no he venido aquí a mentirles. Hay 1 millón aproximadamente de jóvenes nini. Los jóvenes nini son los jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no tienen oportunidades ni para estudiar ni para trabajar. 1 millón de jóvenes nini aproximadamente en Honduras, comprendidos entre la edad de 12 a 30 años. 1 millón de jóvenes nini que son migrantes en potencia. 1 millón de jóvenes nini que son personas que no ven un futuro para ellos. Contrario a lo que algunos pensarán que tener un doctorado es sin importancia, cosa que no es cierta, porque nuestras autoridades de país deben ser las mejor preparadas y las que más liderazgo tengan. Y le voy a explicar por qué. Una persona preparada, académica y técnicamente, que además tenga la experiencia y tenga el liderazgo para establecer procesos de negociación y consenso verdaderos, no políticos, sino que verdaderos procesos de negociación y consenso van a lograr realmente implementar cambios para el pueblo hondureño. Entonces, por eso es importante la profesionalización, la meritocracia. No podemos tener nosotros personas sin preparación dirigiendo las secretarías de Estado de nuestro país
o tratando de legislar en el Congreso sin saber lo que están legislando, o tratando de aprobar presupuestos sin tener la mínima idea de lo que es un presupuesto y cuáles son las partidas que tiene que llevar ese presupuesto. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nuestros jóvenes, sobre todo los ninis, que son aproximadamente 1 millón de jóvenes comprendidos entre 12 y 30 años, merecen tener oportunidades, Chendo, de verdadero estudio, de verdadero trabajo. Pero ¿qué hizo, por ejemplo, este gobierno en cuanto ingresó? Propuesta de un diputado que nunca ha trabajado en su vida, porque toda su vida ha sido sindicalista, y bajo el afuero sindical se ha escudado para no trabajar. ¿Qué vino? Vino a quitar o eliminar la ley del empleo por hora, que era una ley que ayudaba a los jóvenes a que pudieran estudiar medio tiempo y trabajar medio tiempo, cuando lo que había que hacer era prácticamente mejorar esta ley, dándole todos los beneficios que la ley le debe garantizar a un joven. Doctora Figueroa, ¿el compromiso con los jóvenes? Bueno, indudablemente la mayor riqueza que tiene nuestro país es justamente esa población joven, que es la que le puede dar el impulso, el dinamismo, la fuerza a cualquier gobierno que llegue, siempre y cuando este gobierno no cierre maquilas, no elimine las camaroneras, no nos quite las oportunidades de estudio, sino por el contrario, abra fronteras, abra oportunidades para la gente joven, dé realmente esos espacios, haga un análisis de la oferta laboral que tenemos, que redireccione la educación hacia esas áreas en donde desafortunadamente no tenemos formación. Comience realmente con un plan de recuperación en educación y que dinamice realmente y oferte hacia la comunidad internacional, que son los que pueden venir a invertir en este país, realmente un país en donde haya seguridad jurídica, en donde realmente haya credibilidad y en donde esos inversores, inversionistas extranjeros crean que existe en Honduras la oportunidad de invertir y generar esas oportunidades que necesita la juventud. Así que indudablemente esa es nuestra mayor fortaleza. Ya quisieran muchos países tener esa riqueza que tiene Honduras, que son los jóvenes. Muy bien, la doctora Suyapa Figueroa, la doctora Clara López y la doctora Montserrat Arita aquí en el banquillo. Pausa, ya venimos al cierre con las propuestas básicas de ellas. De convertirse en diputadas, sus principales propuestas o su lucha en la Cámara. Número 1, la lucha frontal contra la corrupción para garantizarle al pueblo hondureño un Estado de Derecho y poder traer la inversión privada, sobre todo la inversión extranjera. Número 2, al fortalecer la lucha anticorrupción y bajar los índices de corrupción de Honduras, vamos a tener más presupuesto para poder llegar a todas las necesidades en salud y educación de calidad para el pueblo hondureño, y obviamente vamos a luchar por el fomento del empleo. Todo esto lo vamos a hacer con el acompañamiento de los compañeros diputados, porque sabemos que el pueblo hondureño hoy en día va a elegir a los mejores que le solucionen realmente sus problemas. Doctora Clara López. Así es, vamos a llegar al Congreso Nacional en el ámbito de la salud a legislar para que exista la ley de salud mental, que actualmente no existe y es una demanda y es una urgencia de la salud en Honduras, también para actualizar la ley de fomento y protección a la lactancia materna, que necesita muchísimas reformas. También vamos por la ley de protección social, que actualmente ese es un vacío que se encuentra y que tenga integrado un subsistema de cuidados que proteja y le brinde las garantías necesarias a las personas que cuidan en este país, que la mayoría son mujeres. Vamos a ir a promover que se creen y se reformen las leyes relacionadas con el combate a la violencia contra las mujeres, y también, por supuesto, vamos a legislar sobre el tema de alimentación escolar, como lo decía anteriormente, para que se actualice y se incluya lo relacionado con la ración fresca, para que las municipalidades
en este país puedan involucrarse de lleno en el programa de alimentación escolar con recursos suficientes, y también no solo las municipalidades, sino que también la empresa privada, para que en conjunto podamos combatir la desnutrición infantil y la deserción escolar. Doctora Suyapa Figueroa. Bueno, indudablemente una de las más importantes es recuperar la gobernanza, la credibilidad de nuestro país y obviamente la institucionalidad. La lucha contra la corrupción debe ser frontal y efectiva. Necesitamos un organismo de lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país para que el país realmente sea visto como un país en donde pueda atraer la inversión extranjera que genere fuentes de empleo y que genere riqueza, pero sobre todo necesitamos poder acceder a la cuenta del milenio que nos va a dar recursos frescos para que podamos realmente desarrollar nuestro país, y no lo vamos a lograr si seguimos siendo un país que sea percibido como corrupto, si seguimos con esos niveles de mortalidad infantil, el analfabetismo. Entonces realmente nosotros tenemos que volver al país a tener la credibilidad que en algún momento tuvo, que tuvo acceso a esos recursos y que ahora le son negados justamente porque este gobierno y los anteriores se siguen percibiendo como gobiernos corruptos. Otra cosa importante es que debemos luchar contra el narcotráfico. Hay dos flagelos que siguen siendo un problema grave para nuestro país, es el narcotráfico, la corrupción. Por eso seguimos siendo percibidos como un país inelegible para inversionistas extranjeros. ¿Confía en el Consejo Nacional Electoral, doctora Figueroa? Tengo mis dudas, Muy definitivamente. bien. ¿Por qué? Rápido, 30 segundos. Porque definitivamente se han tomado algunas decisiones que no son las correctas. Hay algunas dudas, sin embargo creo que la participación masiva y estas internas son la mayor oportunidad para escoger. Estas elecciones internas son fundamentales. El pueblo hondureño debe ir masivamente a las elecciones internas para no tener que quedar votando por el menos peor. ¿Usted confía en el órgano electoral, doctora López? Confío en el representante del Partido Libertad y Refundación, el compañero abogado Marlon Ochoa. Creo que si él es ahí va a poder garantizar que se respete el proceso democrático, que se respete la voluntad popular que va a ser expresada ese 9 de marzo en las urnas. Esperamos que la población salga masivamente a votar por el partido de su preferencia para que vayamos a unas elecciones generales donde de verdad vayan los mejores candidatos de cada partido político a disputar quién tendrá la próxima presidencia, nivel de diputados y nivel de alcaldías municipales. Muy bien, doctora Arita, ¿usted confía, está satisfecha cómo se ha manejado el proceso? Confío en las concejales magistradas Ana Paola Hall y Cosette López. No obstante, en el otro concejal no, porque no puedo confiar en alguien que ejerce violencia política contra la mujer, así como ocurrió a inicios. Vamos a darles el beneficio de la duda. Yo considero que este proceso electoral primario va a ser la muestra de lo que quieren hacer para las elecciones generales. Por eso es importante que el pueblo hondureño salga masivamente a votar. Por su partido de predilección, pero que salgan masivamente a votar, porque lo único que puede blindar un proceso electoral es las votaciones masivas del pueblo para que ellos elijan a su soberano, elijan a los candidatos que quieren como presidenciables, alcaldes y todas las estructuras que tienen que elegir a los cargos de gobierno. Muy bien, la doctora Montserrat Arita, la doctora Clara López y la doctora Suyapa Figueroa aspiran a una diputación, todas por Francisco Morazán. Usted puede hacer 23 marcas aquí en este departamento este domingo. Por su sintonía, muchas gracias.